Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Tijuana, Baja California. Mi nombre es Ramón Verdugo y me da un gusto saludar a todas las personas que en este momento o tal vez en otros momentos y en otros espacios y en otros territorios están con nosotros en esta inauguración del segundo Festival de Teatro Íntimo. Es para nosotros un verdadero gusto llevar a cabo este festival que de alguna manera empieza a recobrar un poquito el horizonte de encuentro y de convivencia con nuestras y nuestros espectadores. En esta segunda edición estamos teniendo como tema la presencia y la virtualidad, que no había un mejor momento o un mejor pretexto que el encuentro de estos dos mundos que desde el año pasado hemos estado transitando, y particularmente las artes escénicas, bueno, pues han vivido esta experiencia dual desde la presencia, que había sido el modo de hacer y de convivir desde hace muchos años, y bueno, también la virtualidad, que se convirtió en el modo de estar en sintonía con las otras personas desde otros lugares, desde otros horizontes. En esta segunda edición, aprovechando justamente ese momento de encuentro en la distancia, tendremos distintas ciudades conectadas en las diferentes actividades, desde Buenos Aires, Ciudad de México, una actividad con Nueva York y por supuesto la ciudad de Tijuana, donde Tijuana Hace Teatro y Teatro Las Tablas como foro residente llevan a cabo este festival. Tendremos 5 obras de teatro, un par de charlas, un taller para todas las familias y, bueno, por supuesto, una lectura dramatizada y un sinfín de actividades que esperamos encuentren eco en sus casas y, bueno, también algunas presenciales donde comenzaremos a convivir poco a poco. Les invitamos, por supuesto, a revisar toda la programación y estar muy pendientes para poder encontrarnos muy pronto durante estas 4 semanas de actividades que inician el día de hoy y de una manera, bueno, extraordinaria. De verdad, es para nosotros como compañía, pero me atrevería a pensar que como teatro, como región, como país, por supuesto, es un verdadero lujo tener un invitado tan especial para llevar a cabo esta charla inaugural. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Jorge Dubati. Muchas Doctor. gracias Ramón, muchas gracias por la invitación, un gran honor para mí. No, de verdad, el gusto y el honor es para nosotros compartir con ustedes esta conversación, esta charla, estas palabras y también digamos, a lo mejor podríamos pensar como este punto de encuentro para repensar una de las tantas cosas que seguramente estamos repensando en las artes escénicas a partir de este año, ¿no? Cómo no, la verdad agradezco mucho esta posibilidad de contarles un poquitito lo que estamos haciendo con las y los espectadores en este contexto, que realmente es un contexto de descubrimiento. Estamos aprendiendo un montón de cosas. Creo que van a quedar muchas cosas de esta experiencia tan difícil y va a ser finalmente un aprendizaje muy positivo. Así es, y bueno, hoy justamente el doctor Jorge Dubati trabajará, digamos, desde la complejidad de pensar algunos conceptos para las y los nuevos espectadores y espectadoras, pero antes me gustaría hacer una breve presentación que seguramente me voy a quedar muy corto y muy breve, pero bueno, quisiera platicar un poco del doctor Jorge Dubati. Es crítico, historiador y docente universitario especializado en teatro y artes, doctor en el área de Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, donde es catedrático y director del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras. También ha dictado materias y seminarios sobre historia y teoría teatral en diversas universidades, tanto nacionales en Argentina como extranjeras. Fundó y dirige desde 2001 la Escuela de Espectadores de Buenos Aires y es director general del Aula de Espectadores de Teatro de la UNAM. Y bueno, ha contribuido a abrir 56 escuelas de espectadores en diversos países y actualmente participa en un proyecto para la creación de una primera escuela de espectadores digital, ¿no? Que bueno, seguramente más adelante podremos hablar un poco de
cómo ha sido esta coyuntura para ello, pero también coordina la Escuela Internacional de Espectadores de Iberoamérica y el Caribe. Ha publicado más de 100 volúmenes entre libros de ensayos, antologías, ediciones, compilaciones de estudio sobre teatro argentino, universal y artes en general. Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el Premio Shakespeare del Festival de Buenos Aires y la Embajada de Inglaterra, el Premio María Guerrero, otorgado por la Asociación Amigos del Teatro Nacional de Cervantes, Premio a la Excelencia Académica en un par de ocasiones por parte del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, así como un par de ocasiones del Premio Conex, Periodismo y Comunicación en la categoría de crítica literaria y crítica de espectáculos, teatro, danza y cine respectivamente. Actualmente coordina el Diplomado Internacional de Creación e Investigación Escénica de la Universidad Nacional Autónoma de México y es presidente de la Asociación Argentina de Espectadores de Teatro y Artes Escénicas, así como secretario de Relaciones Internacionales de la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, solo por mencionar, Jorge, un parte de la trayectoria y de la agenda que, como ya hemos dicho, bueno, pues es vasta y hoy es un verdadero lujo contar con tus palabras esta tarde. Así que, por favor, micrófono es todo. Gracias. Gracias, Ramón. Gracias por la generosidad de la presentación y por esta posibilidad de, desde Buenos Aires, contarles un poquito lo que estamos trabajando. Como lo dice el título de la charla, yo lo que voy a tratar es de plantearles algunos elementos operativos, por decirlo así, algunos conceptos fundamentales para poder llevar a la praxis, o sea, para poder llevar a la práctica. Yo quiero insistir mucho en esta idea de la práctica, porque no voy a traer solamente teoría, sino que me interesa mucho hablar de experiencias prácticas muy concretas. Nosotros venimos haciendo en Buenos Aires la Escuela de Espectadores, que ya tiene 21 años, como decía recién Ramón. Estamos haciendo los digamos, seminarios socioterritorializados sobre espectadores en la UBA. Estamos trabajando mucho con la Asociación Argentina de Espectadores, trabajando con la Red Internacional de Escuelas de Espectadores. Es decir, no hablamos de pura teoría, no traigo un mensaje puramente teórico, sino al contrario, la propuesta sería proponer algunos conceptos operativos que sirven justamente para la dimensión de la praxis, ¿no? Del hacer con los espectadores, ¿no? Y yo les propongo, si están de acuerdo, que trabajemos tres grandes conceptos operativos que considero que son fundamentales y después abrir a la discusión porque yo sé que en Tijuana, digamos, llevada adelante justamente por Ramón, existe una escuela de espectadores muy, muy valiosa que integra además la red internacional y realmente creo que es muy interesante que discutamos estas nociones que voy a proponer muy, muy brevemente. La primera noción es el concepto de energía del espectador. Energía de las espectadoras, energía de los espectadores. Fíjense que así como hemos descubierto en los últimos años el desarrollo de energías que antes no conocíamos, por ejemplo, la energía eólica, ¿no? Que es la energía de los vientos, o la energía del mar, ¿no es cierto? La energía justamente de las mareas en el mar. Nosotros podemos decir que estamos ante el descubrimiento de la energía del espectador. ¿A qué le llamamos la energía del espectador? Digamos, a quitar la idea de que el espectador es solamente un receptor digamos, en una línea de comunicación donde él cerraría la línea de comunicación, sino que las espectadoras, los espectadores, tienen que ser pensados como sujetos activos, como sujetos complejos, como sujetos de derecho, pero además como grandes agentes movilizadores de los campos teatrales, ¿no? Para que ustedes me entiendan esta idea de la energía del espectador, en Buenos Aires, por ejemplo, no en este momento que acabamos anoche, volvimos a cerrar otra vez todos los teatros por la segunda ola, pero hasta ayer estaban funcionando en Buenos Aires numerosas salas y pasaba algo muy interesante. Salas que tenían el apoyo de los medios masivos de comunicación estaban vacías y salas
que no tenían el apoyo de los medios masivos, estaban llenas de espectadores, ¿no? Digamos, la explicación de esa presencia de espectadores y también de esa ausencia de espectadores en los otros espacios, se debe muy claramente a esto que llamamos la energía del espectador, de los espectadores y las espectadoras. Es decir, una institución fundamental dentro del campo teatral que es el boca en boca o boca a oreja, que es esto de una red, no solamente de oralidad, sino también de escritura, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, en Twitter, a través de blogs o a través de grabaciones en YouTube, de las y los espectadores que están generando redes de comunicación y de estimulación, digamos, de recomendación que hacen que no recomienden determinados espectáculos y esos espectáculos, por más prensa que tengan, están vacíos y por el contrario, espectáculos que no tienen una línea de prensa en los grandes medios están llenos. Entonces, creo que nosotros necesitamos encauzar en nuestros campos teatrales esa energía que si nosotros la cultivamos y, digamos, sabemos encauzarla de alguna manera, va a ser una energía muy productiva para nuestros campos teatrales. Yo creo que el primer elemento para empezar a encauzar esa energía es reconocer a las y los espectadores como sujetos complejos. Es decir, no pensarlos solamente como receptores, sino pensar que los espectadores tienen una vida propia, que tienen un campo de deseo, que tienen una historia, que tienen profesiones, que tienen sus tiempos, tienen su capacidad de organizarse, tienen su capacidad de producir comunicación, es decir, sujetos verdaderamente complejos, mucho más allá de la idea de recepción en un circuito de comunicación. No solamente serían sujetos complejos en este sentido, podemos decir que cada espectador y cada espectadora es diferente por esa cantidad de variables que están puestas en juego en cada individuo, ¿no? Si tenemos una sala de 100 espectadoras y espectadores, podemos decir que hay realmente 100 individuos que están, digamos, desarrollando la tarea de la expectación de manera diferente. Digamos, además de eso, podemos pensar una voluntad de ese sujeto de reivindicación y de autorreivindicación que tiene que ver con asumirse como sujeto de derechos. ¿Qué quiero decir con esto? Un sujeto que tiene intereses, que tiene la posibilidad de generar fomento de actividades, que tiene la posibilidad de protegerse, que tiene la posibilidad de gremializarse, de reunirse para poder generar, por ejemplo, un diálogo institucional con otras instituciones, ¿no? Fíjense, nosotros creamos, recién lo comentaba Ramón, creamos en julio del año 2019 la Asociación Argentina de Espectadores de Teatro y Artes Escénicas. Fíjense qué cosa interesante. Hace 2 años de esto, todavía no cumplimos 2 años. Pensemos que la Asociación de Dramaturgos en Argentina, Argentores, tiene más de 100 años. La Asociación de Actores, ¿no? La Asociación Argentina de Actores tiene más de 100 años. La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales tiene más de 100 años, la de músicos, etc. Y nosotros, la primera Asociación Argentina de Espectadores recién no cumplió 2 años todavía. Pero la buena noticia es que hicimos todas las tramitaciones legales para ser reconocidos con personería jurídica, digamos como una asociación civil, y dichosamente ya les muestro el acta que nos ha dado el gobierno nacional, que es el acta de reconocimiento de la Asociación Argentina de Espectadores de Teatro y Artes Escénicas, la AETAE, como una institución que puede ya incidir, dialogar, reclamar, organizarse, generar actividades, publicaciones desde el campo de intereses del espectador como sujeto de derechos, ¿no? Es muy importante esto, realmente yo le veo un enorme futuro y quiero decir que si bien la AETAE nació en la ciudad de Buenos Aires, ya se está irradiando
a todo, digamos, a toda la Argentina, y esperamos cuando se normalicen estos tiempos tan extraños de la pandemia que no termina aún, poder realmente alcanzar un desarrollo muy, muy amplio en Buenos Aires y en los distintos territorios de la Argentina. Entonces decíamos, pensar a el espectador, digamos, como una fuente de energía, como una usina de energía para los campos teatrales, implica, digamos, abrazar el concepto del espectador como sujeto complejo, del espectador como sujeto de derechos, y yo agregaría un elemento más, del espectador como agente fundamental de las dinámicas en el campo teatral. Digamos que la teoría siempre puso el acento en que no había teatro si no había espectador. Eso, digamos, lo sabemos ya desde Aristóteles en la poética, allá por el siglo IV antes de Cristo. Pero en realidad el gran cambio que se está produciendo es esta valorización del espectador como un agente generador de dinámicas dentro del campo teatral. Por ejemplo, en Buenos Aires tenemos un fenómeno increíble, realmente de una enorme potencia, que es lo que podemos llamar el fenómeno de democratización en la producción de discursos críticos. Las y los espectadores escriben en Twitter, escriben en la web, escriben en Facebook, abren blogs, se graban con una camarita o con un celular y se suben a YouTube, y se genera así entonces una suerte de circulación de discursos, de estimulación y por supuesto también de reparo en la recomendación que nosotros realmente señalamos como en este momento el discurso crítico más potente que está circulando en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, los espectadores, a través de esta red de oralidad y de escritura, que implica una democratización de los discursos críticos en relación al viejo concepto de crítica de autoridad, los y las espectadores son los más importantes motores de la asistencia de público a las salas y los espacios teatrales de Buenos Aires. Para que ustedes me entiendan, por ejemplo, en mi escuela de espectadores, nosotros en este momento aquí en Buenos Aires tenemos unos 400 alumnos y alumnas. Fíjense que nosotros sabemos cuando recomendamos un espectáculo, que ya hay 400 personas que se movilizan con algunas personas más, amigos, parientes, esposas, novios, ¿no? Supongamos, podemos pensar que ya hay una movilización de unas 600 personas. Si a estas 600 personas le gusta el espectáculo que fueron a ver, ya sea que lo vieron de manera virtual o lo vieron de manera presencial, empieza una red de recomendación por la cual se multiplica, según las encuestas que hicimos en la Escuela de Espectadores, se multiplica en 10. Es decir, que cada espectador al que le interesó ese espectáculo habla con sus amigos, con sus empleados, con sus jefes, con sus vecinos, con sus parientes, y esto empieza a generar una movida absolutamente imparable respecto de la circulación de público. Es decir, tenemos que atesorar esa energía en la democratización de la producción de discursos críticos de los espectadores, porque verdaderamente es el motor fundamental de las dinámicas de público en los campos teatrales, ¿no? Fíjense que si multiplicamos esas primeras 600 personas por 10, ya son 6.000 personas. Y si a estas 6.000 personas les interesa ese espectáculo, bueno, la multiplicación ya es ilimitada y podemos tener casos como los que tenemos en Buenos Aires de espectáculos como La omisión de la familia Coleman de Claudio Torcachir, que ya tiene 15 años en cartel, o no sé, Terrenal de Mauricio Cartún con
el inicio de su octava temporada, o espectáculos como El Loco y la Camisa, que también van por la temporada número 10, ¿no? Es decir, la energía del espectador como generadora de un motor de democratización de los discursos críticos y de asistencia y presencia de los públicos en los teatros. Entonces, el primer concepto operativo que yo les quería proponer es este: reconozcamos la energía del espectador creador, reconozcamos la energía del espectador crítico, reconozcamos la energía del espectador multiplicador, reconozcamos la energía del espectador gestor. Fíjense, a mí me ha pasado con mi escuela de espectadores en Buenos Aires, que de pronto voy a la inauguración de una sala nueva de teatro independiente. Yo no sé de quién es la sala, pero me invitan a ver un espectáculo en la apertura. Cuando estoy allí me encuentro con un alumno de la escuela de espectadores, le digo, qué bueno que estés acá, ¿cómo te enteraste del espectáculo? Y me dice, Jorge, yo soy el dueño de la sala. Es decir, los espectadores no solamente van a ver teatro, sino que además se empieza a generar toda una masa crítica, por decirlo así, de espectadores con los que se puede contar no solo para ver teatro, sino también, por ejemplo, para generar discursos críticos, para abrir salas, para asistir a los seminarios y a los cursos, por ejemplo, de dramaturgia, de vestuario, de iluminación, o, entre otras cosas, también para hacer trabajos de producción. Tengo la dicha de tener en la escuela de espectadores 3 o 4 espectadores que tienen, digamos, dinero y quieren ayudar a las producciones independientes y por lo tanto colaboran desde el lugar de lo que yo llamaría un espectador productor, digamos, con la posibilidad de que esos espectáculos se hagan. Entonces, cerrando esta primera parte, yo diría la energía del espectador, como la energía eólica o como la energía de las mareas, tiene que ser considerada por nosotros para el engrandecimiento de nuestros campos teatrales. Y la única manera de que percibamos esa energía es cultivando y comprendiendo al espectador como sujeto complejo, al espectador como sujeto de derechos, al espectador como agente fundamental del campo teatral, en una dimensión de espectador creador, espectador crítico, espectador gestor, espectador multiplicador, espectador filósofo. Bueno, esta es la primera idea. La segunda idea que yo les quería proponer es que siempre trabajando con esta idea de los conceptos operativos, es muy interesante el descubrimiento de lo que llamamos el espectador real, ¿no? Digamos que el espectador real sería una persona singular, que es la persona que viene a nuestros teatros, es la persona que viene a nuestras escuelas de espectadores y que tiene, digamos, un sistema complejo, tanto en su estructura psíquica como en su estructura sensible, como en su pasado, en su profesión, en su memoria, una estructura única que no se va a repetir nunca. Nosotros le vamos a llamar a ese concepto el espectador real. Es muy interesante el descubrimiento de los espectadores reales. Se los digo personalmente, yo hice esta experiencia cuando empecé a trabajar con espectadores reales, que les digo con toda sinceridad, mi primera sensación fue terrible, porque yo venía con una cuestión teórica en la cabeza, de tanto leer semiótica y de leer sociología y de leer, no sé, los grandes libros sobre teoría de la recepción, y de golpe me encuentro con el diálogo concreto con los espectadores y las espectadoras, y digo, pero esto yo no lo esperaba. Esto no está dicho en los manuales de teoría, ¿no? Por ejemplo,
actitudes inesperadas, comentarios absolutamente imprevisibles, preguntas interesantísimas que yo nunca me había formulado, dudas de cosas que yo no sabía y que por lo tanto no podía contestar y tenía que ponerme a estudiar para poder contestarle a esos espectadores. Yo les quería contar que yo tomo por primera vez contacto con los espectadores reales a través de unos grupos que se crean en Buenos Aires a finales de la década del 60. Yo empiezo a trabajar con esos grupos en el año 92, o sea, ya hace 20, casi 30 años, ¿no? Son grupos generalmente de parejas que son amigos y se juntan en las casas, digamos, van, por ejemplo, en marzo se juntan una vez por mes en la casa de una de las parejas, van todos ahí, en abril en otra casa, en mayo en otra casa. Entonces, a lo largo del año, lo que van haciendo son reuniones sociales de amigos y contratan a un coordinador para que les diga qué obra de teatro tienen que ir a ver, y el día de la reunión, supongamos a las 9 de la noche, se empieza analizando durante 1 hora y media el espectáculo y luego a las 10:30 de la noche, suponete, se come, ¿no? Digamos, es una reunión social, pero no es una cena solamente. Incluye una cena que puede llegar hasta las 12 de la noche, la 1 de la mañana, pero incluye esa primera parte que es, fuimos a ver esta obra que nos recomendó el coordinador y ahora la vamos a analizar con él y en lo posible con la presencia de los teatreros. Yo me empiezo a dar cuenta ahí de la complejidad de los espectadores reales. Yo les puedo asegurar que yo en esas reuniones tenía tal miedo porque decía, ¿con qué me van a salir? ¿Qué me van a preguntar? ¿Con qué me van a desafiar? Porque lo que tiene el espectador real es que es absolutamente imprevisible, eh, en el sentido de que no podemos pensar solamente, como dice la semiótica, la comunicación con el receptor, o sea, que hay un espectáculo que le comunica al espectador digamos, lo que tiene que recibir, sino que el espectador es tremendamente creativo y de pronto te sale con unas cosas increíbles, como supongamos, vamos a ver Hamlet, por ejemplo, el protagonista es un actor, el personaje es masculino, y de pronto una espectadora te dice, para mí Hamlet es una mujer. Y entonces te dice, propongo que releamos toda la obra desde el lugar de una mujer. Y vos decís, buenísimo lo que está proponiendo, pero a mí no se me había ocurrido. Yo soy el coordinador, no se me había ocurrido. Y de pronto, en la reunión salta otra persona y dice, bueno, lo que pasa es que Paul Preciado propone la teoría tal, y de pronto yo digo, che, pero no leí ese libro de Paul Preciado. Es decir, lo interesante de los espectadores reales es que tienen una enciclopedia, tienen un mundo, tienen una forma de leer por la cual hacen pasar las obras por su campo de deseo, por su subjetividad, por su dimensión política, por su pasado, por su situación presente, y por lo tanto es imposible prever con qué van a salir. Podemos decir que si a mí esto al principio me aterraba, sinceramente, porque yo decía, no voy a poder contestar o me van a hacer decir algo que yo la verdad no sabría qué decir, poco a poco, sobre la experiencia de muchos años, pude ir, digamos, acostumbrándome a esta imprevisibilidad y a trabajar sobre esa imprevisibilidad con las y los espectadores. Fíjense que me empieza a ir muy bien en los grupos particulares. En un momento llego a tener 20 grupos particulares, por los que realmente yo estaba muy contento porque mi experiencia con el espectador real era enorme realmente. Y me empiezo a dar cuenta que mucha gente me dice, Jorge, queremos armar grupo o queremos entrar en los grupos. Yo le digo, mira, muy difícil entrar en estos grupos porque son grupos de amigos. Y como se hacen en las casas, las reuniones, digamos, no puede entrar cualquiera, tiene que ser alguien de mucha confianza, alguien que
que realmente sea amigo de todo el grupo. Digo, armate tu propio grupo. Me dicen, no, es muy difícil, no consigo tanta gente. Bueno, entonces me doy cuenta allí que hay una demanda de los espectadores reales por formar un grupo, pero que no sea un grupo interno a las casas, interno, digamos, de puertas adentro, como diríamos, un grupo esotérico, sino que sea un grupo exotérico, ¿no? El grupo exotérico sería un grupo de puertas abiertas, donde no necesitemos reunirnos en una casa particular, ni necesitemos ser amigo del otro, sino que sea un grupo donde puede acceder cualquiera, donde pueda, digamos, sumarse al grupo o irse del grupo y sin tener que poner su casa. Y entonces es ahí que intento crear la primera escuela de espectadores. En el año 2000 no lo pude hacer porque hubo una enorme resistencia. Digamos, la gente preguntaba, ¿qué es eso? Una escuela de espectadores. Pero ya en el año 2001 conseguimos empezar la escuela de Buenos Aires con 8 personas. A fin de año 2001 ya éramos 20, a principio del año siguiente ya éramos 40 y fue creciendo de manera tal que ya en el año 2007 éramos 340 personas, que era el aforo disponible en el Centro Cultural de la Cooperación. ¿Por qué digo esto? Porque esto es el trabajo con el espectador real. El espectador real sería ese sujeto complejo que nos sorprende, que nos resulta imprevisible, que puede aparecer con inquietudes extrañísimas o, por ejemplo, con saberes que nosotros como coordinadores no manejamos. Es muy importante el trabajo práctico con ese espectador real. Hay que atesorar ese trabajo práctico con el espectador real. Y combinar al mismo tiempo esa categoría de complejidad del espectador real, que sería el segundo concepto operativo que estamos proponiendo, combinarla con otras categorías para ponerlas en fricción, en relación, en cruce. Por ejemplo, así como tenemos un espectador real, que es pura complejidad, puro sistema complejo de variables y metamorfosis permanente, también podemos prever un espectador histórico, digamos, un atravesamiento sociohistórico en determinados momentos de la cultura y del territorio donde hacemos la escuela de espectadores. Para que ustedes me entiendan, espectador socio, por ejemplo, histórico, sería el espectador que hoy está atravesado por la experiencia de la pandemia. Podemos decir que no hay solamente pura complejidad, sino que hay ciertos datos de transversalización que forman parte de un socio histórico y nosotros podemos trabajar con ese socio histórico, ¿no? Fíjense que yo, por ejemplo, hago la escuela de espectadores en la cárcel también. Trabajo con los presos en la cárcel, en Devoto y en Ezeiza, son 2 cárceles de hombres y de mujeres, ¿no? Y fíjense qué cosa tan interesante. La variable histórica, digamos, el espectador histórico de la cárcel es muy distinto al espectador histórico, digamos, que circula libremente por los teatros y las librerías y la vida cultural de Buenos Aires. Es decir, tenemos que poner en relación el concepto de espectador real, pura complejidad, pura imprevisibilidad, que es el verdadero espectador con el que trabajamos, ¿no? Luego, ponerlo en relación con la categoría de espectador histórico, y yo agregaría, si no les molesta, unas categorías más. La categoría de espectador implícito. Le llamamos espectador implícito al espectador que diseña el espectáculo. Tal vez no coincide con el espectador real. Digamos que el espectáculo está reclamando un tipo de espectador que tal vez no sea el que está sentado en la sala, que tal vez no sea el espectador de digamos, de nuestras escuelas o de nuestros teatros, ¿no? Un ejemplo muy interesante de esto es lo que pasa con el estreno de La consagración de la primavera de Stravinsky y Le Ballet Russe, que la gente se levanta y se va, abandona el espectáculo, digamos, en un tremendo rechazo. El espectador real no coincide
con el espectador implícito que está pidiendo el espectáculo. Fíjense qué cosa tan interesante. Podemos encontrar un desfasaje entre la situación de los espectadores reales y los reclamos que hace cada espectáculo desde su propia estructura. Luego estaría el espectador explícito. Le llamamos espectador explícito al verbalizado, por ejemplo, por los artistas. Supongamos que, no sé, lo puedo entrevistar a, no sé, a Rodolfo Usigli y le digo, Usigli, ¿usted cómo piensa el espectador de su dramaturgia? Bueno, para mí sería un espectador así, asá, etc. Esa construcción lingüística que hace Usigli sobre los espectadores y las espectadoras es lo que llamaríamos un espectador explícito. Es muy interesante que no necesariamente coincide con el espectador real. Para decirlo de una manera clara, el espectador real es el menos apresable, el menos cognoscible y paradójicamente es el único con el que realmente trabajamos en las escuelas de espectadores. Digamos, es el único que tiene verdadera existencia, en tanto es el que se conecta con los acontecimientos teatrales, ¿no? Bueno, y yo agregaría dos más que realmente me fascinan. Uno es el llamado espectador representado, que son las imágenes de espectadores y de situaciones de expectación que encontramos representadas dentro de las obras, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una obra como Hamlet, ¿no? Donde Hamlet organiza una representación y que tiene como centro la reacción de su tío Claudio, el rey de Dinamarca, su reacción como espectador. Recuerden que toda la obra está hecha para ver cómo reacciona Claudio como espectador. Hay una teoría de qué es un espectador en esa representación poética interna a las obras, ¿no? O de pronto ese cuento hermosísimo de Julio Cortázar, que se llama Instrucciones para John Howell, donde el cuento se centra en la experiencia de un espectador al que hacen subir al escenario, ¿no? Es un cuento que Julio Cortázar le dedicó a Peter Brook, ¿no? Bueno, y finalmente están las teorías. Las teorías del espectador serían las grandes construcciones abstractas. Por ejemplo, ¿qué dice Aristóteles del espectador? ¿Qué dice Stanislavski del espectador? ¿Qué dice Catherine Boucault del espectador postdramático, digamos? En una palabra, ¿por qué decimos todo esto? Espectador real, espectador histórico, espectador implícito, espectador explícito, espectador representado y espectador teórico, digamos, porque necesitamos esas herramientas para confrontarlas y friccionarlas con la realidad de nuestros espectadores reales, que son finalmente aquellos con los que vamos a trabajar y que, insisto, son de enorme complejidad y de una enorme imprevisibilidad, ¿no? A mí me pasa mucho en la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, que de pronto, por ejemplo, yo recomiendo un espectáculo que me partió la cabeza, que me parece algo fabuloso, y al día siguiente la gente lo va a ver y tenemos el encuentro el lunes siguiente en la escuela y la gente está con una cara de velorio, digamos, de bronca, porque no les interesó para nada el espectáculo y tenemos que ponernos a charlar por qué no les interesó para nada y yo tengo que empezar a justificar por qué me interesó a mí. O por ejemplo, una persona que te dice, yo me sentí ofendida por este espectáculo. Y vos decís, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que resonó en ese espectador real del espectáculo? Entonces, segundo concepto operativo que yo les quería proponer, el primero, energía de las y los espectadores, el segundo, consideremos la complejidad de los espectadores reales y atesoremos esa dimensión del espectador real, porque es, en el fondo, el único con el que tenemos diálogo dentro del campo teatral, ¿no? Bueno,
Y la tercera cosa que me gustaría comentar muy rápidamente, por una cuestión de tiempo, es que si existe esta energía del espectador, si existe esta fuerza del espectador, este poder del espectador, ¿no? Esas tres palabras tenemos que empezar a asociarlas y van muy, fíjense cómo van mucho más allá de la idea de recepción, ¿no? Receptor sería como alguien que recibe algo, ¿no? Que acepta una comunicación, que acepta una donación. Pero tanto la idea de energía como la idea de poder, como la idea de fuerza, rebasa totalmente y le otorga al sujeto espectador un rol mucho más importante, ¿no? Digamos que si hay una energía, si hay una fuerza, si hay un poder de las y los espectadores, también tiene que haber una reflexión ética. Necesitamos políticas vinculadas a las éticas del espectador. A ver, me gustaría en ese sentido decir que tenemos que poder pensar un modelo utópico a transmitir a los espectadores respecto de lo que serían los comportamientos, las praxis del espectador en, digamos, una suerte de espectador ideal respecto del encauzamiento de esa fuerza. Nosotros hablamos mucho de este tema en las escuelas porque los espectadores y las espectadoras reales que vienen a las escuelas vienen cargados de comportamientos sociales que muchas veces son muy negativos. Eh, digamos, mucha violencia, mucha agresión, mucho solipsismo, mucha desconfianza hacia el otro. Por ejemplo, ven los talk shows de televisión y piensan que ser inteligente en una dinámica de diálogo es ser agresivo, por ejemplo, ¿no? Pero nos encontramos entonces con esta idea de no, vamos a proponer la escuela de espectadores como una suerte de modelo ético, una política ética del espectador guiada por determinados valores. El valor de la amigabilidad, por ejemplo, en la relación con los espectáculos, el valor de la hospitalidad, el valor de la apertura, la capacidad de disponibilidad, el valor, digamos, digamos, del pluralismo, es decir, poder relacionarse con espectáculos muy diferentes. Un valor muy importante que sería el valor de la necesidad de empoderarse con herramientas, digamos, entre otras cosas, el valor de la capacidad de escucha, escuchar al coordinador, escuchar a los otros espectadores, escuchar a los artistas que vienen a la escuela de espectadores. Bueno, digamos, hay un modelo sumamente interesante que nosotros lo sintetizamos en la imagen del espectador compañero. Le llamamos espectador compañero, como su nombre lo indica, la palabra compañero es la palabra de, digamos, el cumpanis. El cumpanis quiere decir el que comparte el pan con el otro, el que se sienta a comer con el otro. El compañero es el que comparte la comida con el otro, ¿no? Fíjense que de ahí viene una palabra muy importante del teatro, que es la palabra compañía, por ejemplo. La misma raíz del compañero, ese cum, es la que está en la palabra convivio, ¿no? Esta cosa de que el teatro no se hace de a uno, el teatro se hace por lo menos de a dos. Y por lo tanto nos está exigiendo, como dice el filósofo Emmanuel Levinas, nos está exigiendo una ética de la relación con el otro, una ética de la alteridad, dice Emmanuel Levinas, ¿no? Fíjense, no es exactamente lo que dice Rancière, cuando Rancière habla del espectador emancipado, ¿no? Porque la emancipación podría ser asumir cualquier tipo de comportamiento. Suponete, mira, yo soy un espectador emancipado, me quiero levantar en la mitad de la obra y quiero empezar a los gritos, lo puedo hacer porque estoy emancipado. No. En realidad, nosotros lo que sostenemos en ese modelo utópico de una ética del espectador es esta posibilidad de lo que llamaríamos un
un equilibrio, un diálogo, una dialéctica entre espectador emancipado y espectador compañero, que es lo que nosotros todo el tiempo hablamos en la escuela de espectadores. Y ya para ir cerrando, también, digamos, la identificación de lo que llamamos los contramodelos, ¿no? Los comportamientos que llamamos como comportamientos negativos, por decirlo así, ¿no? Para que ustedes me entiendan, en estos 21 años de trabajo semanal con las y los espectadores, yo he visto comportamientos que son terribles por parte de los espectadores y que yo tengo que hablar de esos comportamientos porque si no lo hago, eh, digamos, se considera que esos comportamientos son válidos o que son, digamos, provechosos o que no producen daño, y sin embargo puede haber comportamientos de esa fuerza del espectador, de esa energía, que produzcan elementos destructivos. Yo, por ejemplo, he ido identificando a lo largo de estos 21 años 45 actitudes muy negativas de los espectadores. No las voy a reseñar todas ahora, pero por ejemplo está el espectador amateur, ¿no? Es el espectador que no tiene idea de lo que es el comportamiento en una sala de teatro y puede, por ejemplo, abrir un celular o estar comiendo papas fritas, haciendo ruido con el paquete de papas fritas, o abrir el teléfono y decir, no, estoy en una obra de teatro y se considera, por ejemplo, en tanto espectador que no conoce las reglas del acontecimiento, se considera habilitado para hacer esto. O el espectador, por ejemplo, acreedor, que en vez de aceptar lo que el artista le está proponiendo y pensar lo que el artista le está proponiendo, sale a reclamarle al artista, yo quería ver otra cosa, ¿no? La gran pregunta acá sería, che, pero ¿por qué no le preguntamos por qué nos está dando esto? ¿No? Es el famoso espectador muy común en las escuelas de espectadores que te sale con esto no es Shakespeare. ¿Por qué dicen que es Shakespeare si esto no es Shakespeare? ¿No? Fíjense qué cosa tan interesante, y es una suerte de espectador acreedor que le viene a reclamar al artista lo que debería estar haciendo y que no tiene la capacidad de entrar en diálogo con lo que el artista está proponiendo, ¿no? O también, por ejemplo, el espectador negador, ¿no? El espectador que te dice, bueno, no, buen teatro Alemania, o buen teatro Estados Unidos. La Argentina, no, bueno, más o menos. Vos decís, pero ¿cómo? Mirá que tenemos muy buen teatro acá. ¿Por qué decís esto? Y no, porque el buen teatro es Nueva York. ¿Sí? Pero ¿de dónde sacaste esa idea? ¿No? Me parece algo muy interesante, una reflexión sobre esos contramodelos, y termino diciendo que estamos hablando de lo que llamaríamos el espectador también verdugo, ¿no? El espectador golpeador, el espectador agresivo, que existe, por supuesto. En una reunión nos podemos encontrar de pronto con un espectador que agrede a un artista o un artista que agrede a los espectadores. Es decir, justamente la necesidad de pensar en una ética de la expectación está motivada justamente por estas complejidades en los intercambios, en las relaciones entre los espectadores con los artistas y con el coordinador, ¿no? Entonces, digamos, para cerrar, Ramón, si te parece bien, yo quería proponerles reflexionar sobre estos tres grandes conceptos operativos. Insisto, conceptos operativos porque no son solamente teóricos. No vengo a traer teoría nada más. Vengo a hablar de campo de experiencia resultante de 21 años de trabajo todos los lunes y algunos otros días de la semana con los espectadores reales, ¿no? Y entonces, primer concepto que les quería proponer es la energía del espectador como sujeto y como agente del campo. El segundo concepto que les quería proponer, el concepto de espectador real en su complejidad, y que atesoremos ese concepto porque nosotros tenemos que valorar la dimensión real de los espectadores
Y por último, esta idea de la necesidad de encauzar esa fuerza, esa energía, ese poder de las y los espectadores a través de una reflexión ética, de una reflexión de los comportamientos de la praxis. Me gustaría decir, como conclusión, que estas tres herramientas son fundamentales para las escuelas de espectadores. Nosotros tenemos la alegría de poder decir que ya son 57 las escuelas de espectadores. Las últimas que se han abierto son la Escuela de Espectadores de la Universidad Veracruzana, la Escuela de Espectadores de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, la Escuela de Espectadores de la Unión de Actores del Paraguay en la ciudad de Asunción, etcétera. La Escuela de Espectadores de El Salvador, que coordina un joven brillante que se llama David Rocha, etcétera, etcétera. Realmente tenemos un enorme despliegue de esas escuelas y que a través de estos conceptos operativos podemos cumplir con las 4 grandes funciones que cumple una escuela de espectadores, ¿no? Primero, empoderar a los espectadores con herramientas para multiplicar su poder como espectadores creadores, espectadores críticos. En segundo lugar, armarles una agenda alternativa, por supuesto, porque ellos arman su propia agenda paralela de espectáculos, ¿no? Suponete, estamos en Tijuana, viene Peter Brook a Tijuana, bueno, decirle, che, vayan volando a conseguir las entradas para ver a Peter Brook, no te podés perder el espectáculo que pasa de Peter Brook. En tercer lugar, favorecer el diálogo entre los artistas y los espectadores, ¿no? Esta cosa tan importante de la escucha y el diálogo entre el artista y el espectador. Y finalmente, la instauración del espectador como una masa crítica con la que se puede contar para mucho más que ver espectáculos, ¿no? Se puede contar para, digamos, otras tareas creativas como abrir salas, asistir a seminarios, escribir crítica, abrir un blog, organizar una asociación, etcétera, etcétera. Nada más decir que realmente la energía de las y los espectadores es incalculable y nuestros campos teatrales se pueden ver muy beneficiados con la fuerza de esa energía. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues creo que nos has hecho un recordatorio de algo que además yo te he escuchado decir en algunas ocasiones de hay una deuda como con la idea del espectador, ¿no? Te he escuchado decir esto de por muchos años ha habido una deuda sobre quién es el espectador o la espectadora y creo que justo escuchando estos conceptos, que además me parece que es muy importante hablar, que son desde una parte de la praxis, del operativo, ¿no? No es de, bueno, yo imagino en mi escritorio que el espectador podría ser, es decir, estamos hablando de estas experiencias que tuviste con estos grupos primero, antes de previa escuela de espectadores, que me parece muy interesante cómo yo leo ahí un germen de, a ver, necesitamos entonces espacios para confrontar lo que yo creo que es una experiencia teatral contra lo que los otros espectadores reales consideran también, ¿no? Que esa es parte de esa experiencia. Y me parece que eso nos pone como en sintonía respecto también, creo, el papel de las creadoras y los creadores, ¿no? Desde dónde estamos organizando, construyendo nuestras propias experiencias o poéticas, ¿no? Es decir, en cómo estamos pensando justamente a esos otros con quienes vamos a compartir un momento. Entonces, me parece que eso siempre va a estar como, o resuena, o para mí es un eco muy, muy importante, porque creo que justamente, como bien decías, las escuelas de espectadores buscan ser como un espacio donde, además de que el espectador pueda tener un lugar donde debatir sobre sus propias experiencias de lo que vive, también es un espacio donde muchas veces confrontamos con nuestras propias ideas.
Exacto, exacto. Es realmente un espacio de discusión, es un espacio de encuentro, es un espacio de multiplicación. Digamos, cuando funciona ese espacio, lo primero que uno se da cuenta como coordinador de una escuela de espectadores es que nadie le puede ni le debe decir a nadie cómo tiene que pensar o cómo tiene que sentir, sino por el contrario, lo único que nosotros tenemos que hacer es empoderar a esos espectadores y espectadoras con herramientas para que construyan su propia relación con los espectáculos. Es decir, no son alumnitos en el sentido antiguo de yo soy el guía y les voy a decir lo que tienen que pensar. No, no, no. En este sentido sí coincidimos con el concepto plenamente de Rancière, cuando Jacques Rancière habla de lo que él llama el maestro ignorante, ¿no? Un coordinador es un maestro ignorante. ¿Qué quiere decir esto? Que es un maestro que, digamos, sabe de qué está hablando, porque estudia, porque se prepara, porque tiene años de trabajo, pero lo que no sabe, y por eso es ignorante, es qué van a hacer sus alumnos con lo que él les está brindando, digamos. Es decir, yo no sé, y realmente me encanta poder decir esto, a 21 años de escuela de espectadores en Buenos Aires, yo nunca sé qué van a hacer los y las espectadoras con el espectáculo que yo les estoy recomendando. Y basta con que abramos la discusión para que yo me quede con la boca abierta diciendo, no me esperaba que dijeran esto, ¿no? Bueno, me parece que ahí hay un elemento muy importante, porque mucha gente dice, la palabra escuela nos sugiere que vamos a uniformar a todos, todos pensando lo mismo. No, al contrario, tenemos que pensar la escuela como un espacio de empoderamiento de los espectadores. Mira, Ramón, una cosa que cortita que a mí me emocionó mucho, siempre me pasa cuando abro la escuela el día lunes y veo que aparece todo el mundo, digo, ¿por qué están acá? O sea, esta sensación de ¿por qué vuelven? ¿No? Porque me podrían decir, no, no, tengo otra cosa que hacer, me encontré algo más divertido, qué sé yo, ¿no? Este, y, y de golpe, una investigadora brasileña que hizo su tesis sobre la Escuela de Espectadores de Porto Alegre y de Buenos Aires me dice, Jorge, yo creo que vuelven porque vienen a buscar herramientas para crear. Es decir, una escuela de espectadores no está para decirle a nadie lo que tiene que pensar ni lo que tiene que sentir, sino para darle herramientas para que pueda favorecer con esas herramientas su propia creación, ¿no? Lo más hermoso que yo siento en la escuela eh, cuando estamos trabajando es cuando tirás una idea o tirás una herramienta y se genera un silencio en las 300 personas y en ese momento yo pienso, están pensando, están conectando lo que acabo de decir con su propio mundo. Yo no sé qué corno están haciendo, pero me emociona profundamente ese silencio porque veo que la herramienta está siendo empoderada, ¿no? Claro, cuando la herramienta se convierte justo eso en un estímulo para que en medio de toda esa complejidad y de subjetividad que justamente hay en los espectadores y en las espectadoras, pues generen nuevas conexiones, ¿no? Nuevas formas de concebir las cosas, ¿no? Y me parece muy valioso también que creo que esta idea de los valores, aunque se puede hablar como de este modelo ideal del espectador, pero al final me parece que son valores que tendríamos que enarbolar no solamente los espectadores, sino también los propios creadores, las creadoras, ¿no? La escucha, esta hospitalidad, amigabilidad, respecto a cómo la apertura o el pluralismo, de decir, voy a ser parte de esta experiencia y bueno, veo a ver qué sucede con esa experiencia, ¿no? Eso me parece que es fundamental ponerlo como parte de las experiencias al entrar a una sala. ¿No? Exacto, exacto. Me parece que no, lo menos que tenemos que hacer es subestimar a las y los espectadores. Todo lo contrario, ¿no? Es una energía de una potencia, de una riqueza, de una
de un provecho enorme, y por eso creo que realmente es importantísimo. Y también, por supuesto, así como hablamos de una ética del espectador hacia los artistas, hacia los otros espectadores, hacia el coordinador y hacia el teatro en general, también lo tenemos que pedir de los artistas, porque me ha pasado muy pocas veces, muy pocas veces, pero me ha pasado en la escuela de espectadores de pronto tener un artista que viene a insultar a los... como el famoso texto de Peter Handke, insulto al público, ¿no? Esta cosa de, por ejemplo, ustedes, ¿quiénes son? ¿Quién se creen que son? Para vos decís, pará, ¿qué te pasa? Tranqui, tranqui, ¿no? Bueno, y por supuesto, los espectadores no se quedan atrás y le responden, porque, insisto, es un sujeto muy activo, muy complejo, con muchas variables, por lo tanto, es, como muy bien decís vos, Ramón, es recíproco, es una dialéctica del actor al espectador, del espectador al actor, bueno, y una zona de multiplicación, ¿no? Hay una pregunta, Jorge, en Facebook y que seguramente tiene que ver con la coyuntura que estamos viviendo, de parte de Ricardo Cruz, que dice que cómo se puede entender y asumir al espectador cuando se ve mediada la relación en las plataformas digitales. Que bueno, seguramente eso sería pie para otra charla, pero justo me decías hace un rato, ¿no? Es un fenómeno reciente, ¿no? ¿Cómo sumarle a esta complejidad del espectador el tema de las plataformas digitales? Mira, personalmente creo que es muy importante algo que sostiene la filosofía, que es una corriente filosófica, que es el pluralismo, ¿no? El pluralismo es una corriente que sostiene que no podemos encerrar el mundo en una sola expresión o en una sola entidad, sino que más que en un universo, ¿no? Universo, vivimos en un pluriverso. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que habilitar en nuestros espectadores y espectadoras la posibilidad de ese pluralismo, de relacionarse con espectáculos en convivio teatral, con espectáculos por streaming, espectáculos grabados, películas, series de Netflix, exposiciones de cuadros, conciertos, la lectura de una novela. Es decir, yo no creo en un espectador encerrado en una única versión del mundo, sino por el contrario, en un espectador que tenga la capacidad de gozar de todas estas experiencias, que vuelvo a la metáfora de la cocina, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi mamá me, me decía, ¿qué querés comer? Y por supuesto, el niño argentino lo que quiere comer es milanesa con papas fritas. Y la idea era todos los días milanesa con papas fritas. Y mi mamá me decía, no, no, tenés que abrir el paladar, ¿no? Abrir el paladar no es solamente, digamos, comer comidas diferentes, sino también aprender a disfrutar sus singularidades, ¿no? El pluralismo implica, digamos, el ejercicio del pluralismo implica, digamos, percibir, gozar, disfrutar de la singularidad. Entonces, yo como coordinador de una escuela de espectadores, les tengo que poder decir, miren, vean el espectáculo, no sé, de Ariam Nushkin, que está grabado en video, que acaba de subir el Teatro du Soleil, por ejemplo, véanlo. Pero por favor, cuando venga la compañía a Buenos Aires, no dejen de ir a verla, porque la experiencia de ver a través de una pantalla es muy distinta que la experiencia de convivir en un territorio, en el espacio físico, en presencia física. Digamos, cuando estuvo en Buenos Aires, por ejemplo, Ariam Nushkin con Les Éphémères, era un espectáculo de 8 horas, ¿no? Que incluía en el medio una comida. Nos daban de comer. ¿Y quién te servía los platos? ¿No? Un plato era, me acuerdo, un plato de quesos y otro era un cuscús. ¿Y quién lo servía? Ariam Nushkin, te lo traía ella a la mesa, digamos. Imagínate
lo que es esto de poder hablar de los platos y de la comida con Ariam Nushkin. ¿Qué diferente sería a verla, por ejemplo, dar una charla en Internet, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser pluralistas. Tenemos que tanto ir a una exposición de esculturas en mármol, como ir a escuchar conciertos al aire libre, como leer las mejores novelas eh, eh, clásicas y contemporáneas, como ir al teatro y disfrutar la singularidad de experiencia en el convivio, en el territorio, en esta cosa tan increíble que es los cuerpos produciendo poiesis, ¿no? Yo en ese sentido vuelvo a un concepto aristotélico que es el de género próximo y diferencia específica, ¿no? Aristóteles lo dice esto en un libro que se llama La Metafísica, en el libro 10º de la Metafísica, donde él dice que las cosas se relacionan por género próximo y por diferencia específica, ¿no? Por ejemplo, él dice, tenemos dos animales, la ballena y el pajarito, ¿no? El género próximo es que los dos son animales, ¿no? Pero después estaría la diferencia, uno es animal de aire y otro es animal de agua. Nosotros podríamos decir digamos, ¿cuál es el género próximo entre una serie de Netflix, entre una película de cine y una obra de teatro? Bueno, en las dos hay actuación, en las dos hay expectación. Pero ahora no nos preguntemos por el género próximo, preguntémonos por la diferencia específica. Y ahí nosotros podemos decir, bueno, la diferencia específica es un tipo de experiencia, un tipo de relación con las tecnologías, un tipo de relación con los lenguajes, un tipo de acontecimiento, un tipo de praxis, ¿no? No sé si está claro, decir, no hacerle asco a nada. No es que vamos a decir, no, por favor, Netflix es el diablo, no, no, de ninguna manera. Pero lo bueno es agarrar y decirle, no, no te pases 8 horas diarias mirando Netflix, no seas salame, no hagas eso. Mirá un par de horas en Netflix y después andá en la plaza, hay títeres, andá a ver títeres a la plaza, o toca la banda municipal, andá a escuchar lo que es tocar música en vivo, ¿no? Y a ver qué pasa en el convivio, ¿no? Es decir, eh, pluralismo de experiencias, de lenguajes, de praxis, de tecnologías, etcétera, etcétera. Y digamos que a diferencia, tal vez, seguramente te pasó que el año pasado muchas veces escuchamos una polarización, ¿no? Entre, no, estas experiencias que se van a empezar a generar en medios digitales, no son, sí son, etcétera. Y Sí. más, a mí me gusta mucho esta idea que planteas, ¿no? Más que polarizar, mejor disfrutemos la singularidad de las experiencias que en ese momento tenemos al alcance. Digo, el año pasado fue un gran ejemplo de, tuvimos que disfrutar de las experiencias que podíamos por Y, una circunstancia ajena a todos. y seguimos con eso, ¿no? De hecho, en Buenos Aires ayer se cerró todo otra vez. Yo este año pude ver unas 50 obras de teatro y no saben qué placer volver a ver teatro en convivio, ¿no? Ahora, digamos, por ahí podemos hablar de esa singularidad de experiencia, pero lo que quiero decir es que muchas veces las discusiones caen en River y Boca, ¿no? Sí. En final del Mundial de Fútbol, ¿no? Si gana Argentina, gana México, gana Brasil, gana Alemania, vos decís, che, no es, el pluralismo no es campeonato de fútbol, ¿no? Ni tampoco es evolucionismo darwinista. Esto de, bueno, el convivio estaba bien para los hombres de la prehistoria y ahora estamos en la plenitud de una nueva era de lo humano que sería solamente tecnovivial. No, no, tampoco es así. No es que el convivio es la era del mono y el tecnovivio es la era ¿cómo se llama?, del cyborg. No, en realidad convivio y tecnovivio conviven en una realidad muy plural. Entonces, yo diría, ni campeonato, ni darwinismo berretoide, digamos, ni tampoco destrucción. Yo noto que hay una voluntad de destrucción. Cuando vos escuchás, por ejemplo, algunos tanques empresariales que lo que quieren es que la gente compre la, la-
la afiliación a tal empresa, suponete, ¿no? Entonces te dicen cosas espantosas como, tenés HBO, no necesitas nada más. Sí. No, no, pará, no es así. No es así. Necesitas vida convivial, necesitas leer un libro, necesitas ir a un concierto, ir a tocar las esculturas de mármol para entender qué es el mármol, digamos. Es decir, yo pienso que si nosotros promoviéramos solamente la cultura tecnovivial, estaríamos promoviendo una destrucción fundamentalista como la que hicieron los talibanes con los budas de Bamiyan. ¿No? Vieron que los talibanes destruyeron unas gigantescas estatuas de Buda que habían sido talladas, eran una de las maravillas de la humanidad, talladas en la montaña. Bueno, como ellos no creen en eso, las destruyeron. Decís, no, deja que convivan, por favor, no destruyas nada. Permitirle a la gente acceder al convivio, al tecnovivio, a la liminalidad de convivio y tecnovivio, y que cada cual vaya haciendo su propio recorrido, ¿no? Un recorrido muy, muy personal. Hay una pregunta de alguien que está por aquí en la sala. Sofía, adelante. Tenemos un par de preguntas más. Sofía, que está por aquí. Un placer. Puedes abrir Hola, ¿qué tal? y tu cámara si gustas. Sí, claro. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo andás, Hola. Sofía? Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta plática, por abrir el espacio, este tecnovivio. Pero justamente como le quería preguntar al maestro Dubati, si cree que la pandemia ha como potencializado esta barrera entre el espectador y a los artistas, ¿no? Como que existe esta barrera y como que la pandemia ha generado, digamos, que las experiencias sean diferentes por esta misma idea del tecnovivio y esto, ¿cómo cree que ha sido esta barrera cómo cree que ha crecido? Mira, yo observo cambios muy positivos, muy positivos. En primer lugar, al servicio del pluralismo, ¿no? Esta idea de poder disfrutar de prácticas artísticas diferentes. Esto me parece fundamental. Y admitir que convivan, ¿no? No esto de se acabó el convivio o se acabó el tecno. No, no, al contrario. Eso me parece, éticamente me parece magnífico, el pluralismo, digamos, mientras no haya apología del delito, digamos, todas las prácticas tienen que estar autorizadas, digamos, para entrar en ese pluriverso, ¿no? El único límite es la apología del delito. Si nosotros consideramos que sería judicializable, digamos, una acción porque está llevando adelante un delito, sino pleno y disfrute de pluralismo. Por otro lado, yo noto que nos hemos alfabetizado tecnológicamente de una manera muy positiva. Lo noto en mis alumnas y alumnos espectadores. En marzo del año pasado fue muy difícil empezar de nuevo porque a mucha gente vos le decías, vamos a trabajar con Zoom, y la gente te decía, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? ¿No? Cuando uno le decía, mirá, vas a tener que aprender a hacer esto, muchos decían, no, 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 yo no, yo. Hoy yo estoy haciendo escuela de espectadores con 400 personas que entran al Zoom sin ningún problema, cosa que en marzo del año pasado no lo tenía. Entonces ahí yo tengo una cosa muy positiva. Por otro lado, hay una revalorización del convivio tremenda, tremenda. Nunca escuché a la gente más contenta con el tema de el encuentro físico en el espacio físico, en territorio, ¿no? Es decir, yo tengo la sensación de que la gente, el año pasado, ponele, en el mes de mayo, junio, julio, estaba en una suerte de euforia tecnovivial, ¿no? Había aprendido a manejar el Zoom, el Facebook, esto, todo, y entonces la idea era, uy, qué lindo que es esto, esto es el futuro, esto es el futuro. Llegamos a septiembre y la gente cambió el discurso. Yo lo noto mucho en mi diario. Yo llevo un diario de las cosas que oigo, es un diario de la peste, por decirlo así, ¿no? Y aparece otro discurso que es, ay, tengo unas ganas de salir, aparece la palabra salir de nuevo, ¿no? Que es esto de, no, no quiero que me traigas la pizza a casa, quiero ir a comer pizza con mis amigos a un lugar que no conozco, digamos, porque quiero descubrir ese lugar, ¿no?
otra palabra, me quiero encontrar con mi familia, por ejemplo. Y una palabra muy intensa para mí, que a mí realmente yo la pude comprobar en el verano, que es quiero viajar, quiero viajar. La gente empezó a revalorizar el desplazamiento en el territorio, ¿no? En una palabra, está bueno hacer Zoom con los nietos, es difícil mantenerlos atentos más de 5 minutos, ¿no? Porque me pasaba eso con mis nietos, que decía, che, hagamos Zoom porque no nos podemos ver, y a los 5 minutos los perdía, ¿no? Pero qué hermoso es también ir al mar con mis nietos, ¿no? Es decir, que lo pude hacer en el verano. Nos subimos al auto, nos fuimos al mar argentino, en un pueblito que se llama Miramar, lo que fue, la emoción que fue compartir la playa. Yo entiendo que el Zoom está lindo, pero yo te digo con toda sinceridad, no es la intensidad de estar en la playa nadando con mis nietos en el agua y tomando sol y tirándonos en la arena, digamos, son experiencias distintas, ¿no? Ni mejor ni peor, son diferentes. Entonces, yo creo que esta es otra cosa muy positiva, ¿no? Digamos, por un lado, el pluralismo, por otro lado, la alfabetización, por otro lado, el redescubrimiento del convivio, de la importancia de la cultura convivial. Y yo te agregaría una más, el aumento de la liminalidad, de las prácticas de liminalidad. Nos llamamos prácticas de liminalidad a las conexiones, ¿cómo se dice?, entre convivio y tecnovivio, ¿no? Para dar un ejemplo que a mí me encanta, y quiero aclarar, hace un año que esto no lo puedo hacer, porque digamos, en la Argentina somos muy futboleros, pero están cerradas las canchas, o sea, se hacen partidos, pero sin que podamos ingresar la hinchada, ¿no? Digamos, cada vez la experiencia del fútbol es más liminal, porque suponete, vos estás en el territorio convivial de la cancha, con la hinchada, y aparece Messi, sale Messi de la manga, y vos estás en convivio con Messi, no sé si me explico, pero al mismo tiempo te encanta un relator de fútbol en la radio, y entonces estás en convivio con Messi y escuchando la transmisión del partido que está haciendo Víctor Hugo Morales, y de pronto, para verlo mejor a Messi, lo mirás en las pantallas gigantes dentro de la cancha. Entonces, yo creo que estamos cada vez más ante fenómenos fascinantes de conexión entre convivio y tecnovivio. Como verás, yo soy muy optimista en ese sentido, porque creo que en el fondo el convivio ganó mucho en estos años. Es como un poco la carta robada de Poe. ¿Se acuerdan esto de el cuento de Edgar Allan Poe, La carta robada, que cuenta que el mejor lugar para esconder una carta es ponerla a la vista de todo el mundo? Como si yo les dijera, el convivio estaba tan a la vista, lo teníamos tan a la mano, que no lo veíamos. Y de pronto apareció la restricción y empezamos a ver lo que significaba no solo el convivio teatral, sino también el convivio en el mercado, el convivio en la casa, el convivio en la calle, en el templo, en el estadio, que todos empezamos a decir, uy, qué maravilla que es la cultura territorial del convivio, ¿no? ¿Y quién te la da? ¿Te la da Netflix? No te la da Netflix. ¿Te la da el cine? No te la da el cine. ¿Quién te la da? Te la da el teatro. El teatro es una de las pocas prácticas que resiste en la estructura de la convivialidad, ¿no? Así que bueno, creo que es un buen balance el que estamos haciendo por un montón de fenómenos muy, muy complejos y al mismo tiempo muy positivos. Ok, un par de preguntas más. Alejandra Sorena pregunta justamente en el disfrute de las experiencias del tecnovivio, ¿qué sensaciones descubriste viendo teatro en los medios digitales en el transcurso del año? Mira, lo primero que disfruté enormemente es que pude ver cosas que no había visto o pude ver cosas a distancia. Por ejemplo, pude ver la versión de Los Persas que se estrenó en el Teatro Epidauro, ¿no? Cuando se festejaron los 2500 años de
la batalla de Salamina, ¿no? Esta cosa de decir, qué bueno que transmitan esto, y qué bueno ver los primeros planos que me permiten analizar ciertas cosas de la actuación, del vestuario, por ejemplo, la actriz, la madre de Jerjes, tenía escrito en su cuerpo, por ejemplo, textos. Si yo no estaba en el Epidauro no podía verlo, y gracias a esa transmisión pude tener acceso, ¿no? Digamos, yo valoro mucho ese aspecto, pero realmente yo también siento que hubiese sido muy distinto para mí estar en Epidauro, haber viajado a Grecia, estar compartiendo la noche que cae en, en pleno verano en Grecia, estar pisando esos teatros ancestrales, ¿no? del siglo IV antes de Cristo. O sea, para mí ya solamente esa territorialidad hubiese sido una emoción. Y la otra cosa, sentir lo que sentía el público, ¿no? El convivio es justamente el vivir con los otros, sentir con los otros, ¿no? Yo cuento que, de hecho, escribí un artículo porque me pareció muy iluminador este tema. Yo escuchaba desde mi casa, en el barrio de Floresta, en Buenos Aires, en transmisión de Recuadrito, ¿no? Lo de los griegos, y escuchaba de golpe como unos rumores, ¿no? Como de golpe se escuchaba una cosa así, y decía, ¿qué es eso? Debe ser un problema de la transmisión, pensaba, ¿no? Después le pregunto a unos amigos que estuvieron ahí, que son grandes especialistas en teatro griego y qué sé yo, y a una amiga que es una gran especialista en cultura griega y está viajando todo el tiempo a Grecia, y me dice, no, eran los gritos de los espectadores griegos cada vez que el texto de Esquilo decía que Grecia le había ganado la batalla a los persas, ¿no? Digamos, circulaba, evidentemente, entre los espectadores y espectadoras griegos, el día del 2500 aniversario de la batalla de Salamina, circulaba una energía, llamémosla nacionalista, patriótica. A mí me hubiera encantado, yo creo que si yo estaba ahí se me hubieran puesto los pelos de punta de la emoción de sentir a los griegos vibrar con ese sentimiento. La verdad que a mí lo único que me llegó era una especie de rumor, una cosa así, oh, y yo decía, ¿qué pasa, no? Entonces, creo que la transmisión tecnovivial tiene cosas muy positivas, archivo, recupero, poder volver a ver a la distancia, ¿no? Poder ver cosas que si estoy en Buenos Aires no las puedo ver, pero también tiene una restricción en el campo de experiencia que sería muy diferente si fuera convivial, ¿no? Por eso, y yo insisto, ni mejor ni peor. Claro. Diferente, ¿no? Ahora, por supuesto, yo le dije a todos mis alumnos de la escuela, no dejen de ver, por favor, la transmisión de los persas, y me dicen, bueno, pero no estamos en convivio. No importa, disfruten tremendamente esta oportunidad, sean pluralistas, ¿no? Disfrutemos la oportunidad tecnovivial maravillosa que nos dieron los griegos con esta transmisión. Y con eso me lleva una última pregunta de alguien que está en Facebook que pregunta justamente eso, si cambió en algo el diálogo con la escuela de espectadores cuando comenzaron a conocer, a ver transmisiones en vía virtual, es decir, cambió algo el diálogo. Ya hablaste que al inicio habría un poco de reticencia para ver, ¿no? De cómo funciona, pero cambió el diálogo algo, es decir, se encontraron con nuevos conceptos. Mira, aparecieron un montón de cosas increíbles que yo no esperaba. La primera es mucha resistencia a lo tecnovivial. Mucha gente que me dice, mira Jorge, tecnovivio yo prefiero una buena serie, una buena película. Los teatreros no manejan bien el lenguaje audiovisual, es aburrido, no se ve bien, no se escucha bien. Eso fue muy duro, porque de pronto yo decía, mire, traten de ver más allá de las deficiencias de la grabación. Ustedes piensen que esta es otra cosa muy positiva. La gente de teatro tomó conciencia de que tiene que empezar a grabar bien sus espectáculos.
Antes se grababan muy mal. Entonces muchos espectadores, yo les decía, vean esto, y me decían, Jorge, no, vi 20 minutos y me fui al carajo, no, me puse a ver Netflix. Y yo lo entiendo, porque la gente que hace Netflix maneja los lenguajes audiovisuales mucho mejor que los teatreros, por más fascinados que estén con las cámaras ahora, ¿no? Hay toda una sabiduría en el manejo tecnológico, en el manejo de los lenguajes, en la praxis, ¿no? Digamos, eso por un lado. Pero por otro lado, apareció muchas otras posibilidades, y a mí como coordinador, no sabés qué cosa increíble. Por ejemplo, yo en este momento lo estoy viendo a Ramón y veo que abajo de su pantallita dice Ramón Verdugo, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo 340 alumnos en la escuela de espectadores presencial. No tengo cartelito abajo de... entonces, por ejemplo, yo los veía hablar en la última fila y no solo ni me acordaba el nombre, sino acá, por ejemplo, alguien tiene una intervención y vos sabés quién lo está diciendo, lo ves más de cerca, lo reconoces, por ejemplo. Y otra cosa interesante, el chat. Tengo los 400 alumnos escribiendo en el chat todo el tiempo. Entonces puedo saber qué están pensando, cosa que en el convivio no lo puedo hacer, porque imagínate si hablaran al mismo tiempo 400 tipos. Entonces, yo creo que hay cosas muy interesantes y otras no. Y por lo tanto, tenemos que ir discriminando, digamos, sabiendo diferenciar de a poquito qué es lo positivo, qué es lo negativo, aceptar que un espectador te diga qué maravilla todo esto, y al mismo tiempo aceptar que otro espectador te diga qué aburrimiento, estoy harto de la pantalla. Aceptar que uno te diga qué hermosa fue la transmisión de los griegos y otro te diga me pareció un plomo infernal, voy a abandonar la escuela de espectadores porque recomendaste esta porquería, ¿no? Bueno, creo que volvemos a la idea de espectador real con esta imprevisibilidad, y nosotros tenemos que trabajar desde ese pluralismo. El único límite es la apología del delito. Es muy importante esto. Digo, si de pronto vos tenés un artista o un espectador que vienen y te dicen, no sé, un elogio de la dictadura, ahí hay un límite. No, eso no, eso es apología del delito. Claro. Pero si después otro te dice, este espectáculo me gustó, no me gustó, me encanta tal actor, no me gusta, o yo creo que el protagonista en realidad es un fascista, digamos, ahí pluralismo absoluto. El único límite desde mi punto de vista es la apología del delito, que por supuesto no debe ser aceptada éticamente en ninguna escuela de espectadores, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. Y bueno, estamos por terminar, pero si ve alguien más aquí en la sala, nos pide hacer una última breve pregunta. Entonces, si ve, adelante, por favor. Hola, hola. Carlos. Hola. Que aparece como si de... Luis, adelante. Sí, le robé la cuenta a mi mamá. Ahí están en familia, bien, espectáculo. Eso es lo bueno. Vos sabés que una de las cosas buenas de la Escuela de Espectadores Digital es que por cada pantalla que está prendida hay muchas personas. Claro. Yo tengo un caso donde está prendida una sola pantalla y son como 5 personas viendo la clase. Una maravilla. Así. Adelante, Luis. Si ve adelante, que los vemos a los dos. Regresando un poquito como a lo de los espectadores reales, ¿no? Primero, maestro, le agradezco sus palabras y me llena como de esperanza, ¿no? Y más en el regreso. Espectadores, pero no sé, se me hace como muy difícil, es como una visión como muy como constructiva y como positiva en cuanto al teatro, que sí es una oportunidad muy buena para reflexionar, pero también me crea una duda de qué pasa con ese espectador real que va a un espectáculo y después es el que habla no sé, con su primo, con su amigo y dice, ¿qué acabo de ver? Qué horrible, qué feo. Sí. Y eso, ahí perdemos, entre comillas, a un espectador y a un espectador en potencia, ¿no? Como al amigo que dice, ay, claro, entonces, bueno, yo nunca voy a ver teatro, ¿no? Sí. No, que así como lo comenta, cómo se puede llegar a potencializar
de boca en boca, pues también un mal convivio, una mala experiencia teatral también puede afectar al gremio, ¿no? Entonces, Sí. como desde qué trinchera podemos, de cierta manera, como controlar eso o estar al pendiente de... Mirá, una cosa que lo que vos estás nombrando, nosotros lo llamamos el boca en boca negativo, ¿eh? Que, digamos, la energía del espectador puede ser muy constructiva o muy destructiva. A mí me ha pasado en la escuela de espectadores, yo recomiendo un espectáculo de vanguardia, porque vamos a ver de todo, vamos a ver títeres, ópera, teatro de calle, Shakespeare, Calderón de la Barca, autores argentinos contemporáneos, ¿no? Es decir, justamente no milanesa con papa frita todos los días, sino cosas diferentes, ¿no? Y de golpe, los mismos espectadores, gente muy formada, muy culta, vuelven de una recomendación que yo hice diciendo, esto es una porquería, este espectáculo. Entonces yo mismo les tengo que pedir, por favor, no hagan boca en boca negativo, dejen que la gente vaya, porque si no, los primeros 40 que fueron, le empiezan a decir a los otros 360, no vayan, no vayan, le gusta Dubati nada más, no vayan. Bueno, entonces esto hay que hablarlo. Esto hay que hablarlo en una escuela. Ahora, al mismo tiempo, yo nunca tengo que recomendar algo que yo no pueda defender. No sé si me explico. Si yo te digo, vamos a ir a ver esto, es porque realmente yo considero que ahí hay algo importante y cuando los 400 espectadores me digan, che, ¿por qué corno nos recomendaste esta porquería? Yo salir a decir, es por esto, por esto, por esto, por esto. Es decir, ahí está la seriedad del coordinador. Si el coordinador no es creíble, es el fin de la escuela, porque la gente empieza a armarte una especie de protocolo paralelo, ¿no? El protocolo paralelo sería, mirá, Dubati recomendó esto, no, vamos a ver otra cosa, porque, y no podemos después dialogar, porque yo traigo al teatrero de la obra que yo recomendé y no la vio nadie. Entonces, hay que hablar todo el tiempo, hay que hablar todo el tiempo. Ahora, eso por un lado con la gente que está dispuesta. También, me parece, Luis, ¿no? ¿Tu nombre? Luis. Mira, Luis, me parece que también no hay que trabajar con todo el mundo. Con esto te quiero decir, a mi papá no le gustaba el teatro, por ejemplo. A mi mamá sí. Entonces yo la llevaba a mi mamá al teatro, no a mi papá. No sé si me explico. Con la gente que no quiere, no hay que laburar. Tenemos que atesorar a la gente que le interesa, a la gente que le gusta. Y esa misma gente va a saber que va a empezar a transmitir pasión. La Escuela de Espectadores de Buenos Aires creció por el boca en boca. Éramos 8 cuando empezó, ¿no? Y hubo días que yo di clase para 3, porque llovía a cántaros y 5 espectadores se quedaron en la casa. Entonces, yo lo que hice fue ese día dar la clase mejor de mi vida para que los 3 que habían venido le hablaran a los 5. Lo interesante es que un día viene una señora de la escuela y me dice, va a empezar a venir una amiga mía. Y al otro día viene uno de los chicos jóvenes y me dice, voy a empezar a venir con mi novia, ¿no? Y de golpe éramos 20. Entonces yo pienso que no hay que trabajar para todo el mundo. Hay que trabajar para aquellas personas que se sienten comprometidas, convocadas, que tienen un vínculo sensible con el teatro. Yo le preguntaba a mi papá, papá, ¿qué ves en televisión? Y mi viejo me decía, yo veo noticieros, veo partidos de fútbol, veo programa gourmet y de vez en cuando alguna película. Fíjate, yo no tengo por qué cambiarle los gustos a mi papá y decirle, no, tendrías que ver más películas por el pensamiento metafórico. Fíjate que en gourmet no hay metáfora. En el fútbol no hay mucha metáfora, ¿no? Ganamos 1-0, ganamos 1-0. No sé si me explico. O si yo te digo 100 gramos de zanahoria, son 100 gramos de zanahoria. Si mi papá no quería tener mayor fluidez con un pensamiento metafórico, bárbaro, que lo pase lindo, digamos. Lo mismo yo le digo a muchas personas que vienen a la escuela, me dicen, ¿qué puedo hacer para que mi marido venga conmigo al teatro? Y yo le digo, no lo lleves, anda con una amiga.
anda con una amiga o anda con tu amante, qué sé yo, pero si a tu marido no le gusta el teatro, no lo lleves porque te va a arruinar la noche. A los 10 minutos que empezó la obra, te empieza a mirar el reloj, empieza a moverse en el asiento y vos decís, no hay que trabajar con todo el mundo. Hay que trabajar con aquellas personas que demuestran una sensibilidad. Esas personas para nosotros son un tesoro insustituible. Por eso las tenemos que valorar de la mejor manera. Muchas gracias Jorge, Luis y Delcho. Gracias también a quienes estuvieron aquí en la sala y quienes siguieron por Zoom. De verdad que lo dijimos al inicio y lo hemos dicho desde el día 1 que estuvimos seguros de esta conferencia. Ha sido un verdadero lujo y un honor, Jorge, que hayas compartido con nosotros esta tarde, porque más allá de que estemos abriendo un festival, también estamos abriendo la esperanza de recuperar justo ese convivio. Para nosotros es como doblemente simbólico este encuentro, porque por 12 meses este teatro donde yo me encuentro ahorita, que es nuestra pequeña sala, ha estado cerrada, ha estado sin movimiento y creo que una conversación de esta naturaleza y todo lo que ello implica, pues otra vez recupera esperanza en que nos reencontremos pues muy pronto en las salas teatrales. De verdad, ha sido un verdadero gusto. Muchas gracias por la generosidad de las palabras y del tiempo. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a Jesús también porque está atrás en la técnica. Muchas gracias por las preguntas y por la presencia. Y sigamos trabajando por la energía del espectador. Muchas gracias. Muchas gracias y pues a quienes nos siguieron también sigan todas las actividades que vamos a tener durante las próximas 4 semanas, estén pendientes de toda la actividad. Mañana tenemos una actividad justamente conectándonos con una compañía en Nueva York donde vamos a hacer un trabajo sobre la frontera y después una lectura y bueno, pueden revisar toda la cartelera en nuestro Facebook y en nuestra página. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, les esperamos en las próximas sesiones. De nuevo, muchas gracias al doctor Jorge Dubati por compartir con nosotros esta inauguración, esta charla. Esperamos encontrarnos muy pronto para seguir hablando de los espectadores, de las experiencias y de los convivios. Muchas gracias y hasta la próxima.